Saludos, hoy vamos a hablar sobre la realidad actual de Turquía con un breve paréntesis histórico. Acompáñanos. El principal desencadenante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro en territorio serbio. En la guerra, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano conformaron el bloque de las potencias centrales. Los aliados de Serbia en la guerra constituían el bloque de la Triple Alianza, es decir, la República Francesa, el Imperio Ruso y el Reino Unido. Más tarde se anexarían países como Estados Unidos y el Reino de Italia, entre otros. Unos años después de comenzada la guerra, en vista del avance de franceses y británicos hacia el Imperio Otomano, este se rinde. Luego de la renuncia del Imperio Otomano se firma el Tratado de Sèvres, mediante el cual cedía gran parte de su territorio al bloque de aliados, es decir, al Reino de Italia, al Reino Unido, a Francia y, en menor parte, a Grecia y Armenia. Dicho tratado nunca entró en vigor, pues floreció el movimiento nacional turco que desarrolló sus propias relaciones internacionales, que obligó al grupo de aliados a ceder el territorio que ya le habían quitado al Imperio Otomano a la ya llamada República de Turquía. La República de Turquía se encuentra situada entre Asia y Europa, con la mayor parte de su territorio en Asia y solo un 3% en Europa. Limita con países como Bulgaria, Georgia, Grecia, Irán, Irak, Siria, entre otros. Tiene una población de 76.667.864 habitantes. El idioma oficial es el turco. Su moneda es la lira turca. Su régimen político es la democracia parlamentaria y su actual presidente es Erdogan. Su capital es Ankara, la cual es sede del Parlamento turco y demás instituciones gubernamentales. Estambul, antigua Constantinopla, es considerada la capital histórica y actualmente es el centro financiero, cultural y económico del país. Turquía es un estado laico, sin embargo, el 80% de su población es musulmana sunita. Bueno, ahora vamos con una cronología de lo que ha pasado en Turquía en el último año. El 28 de junio de 2016, el Estado Islámico cometió un atentado contra el aeropuerto Atatürk de Estambul. Y con un saldo de 41 muertos y 239 heridos, el país quedó golpeado y ha sucumbido en las tensiones que azotan al Oriente Próximo. El 17 de julio del mismo año se da un golpe de Estado fallido a Erdogan. Entre los militares que defendían la instauración de un Estado laico en oposición a las ideas islamistas conservadoras del gobierno. Este ha sido el quinto golpe de Estado organizado desde 1923 y el primero que ha fallado. El 27 de agosto, en el norte de Siria, fuerzas kurdas se enfrentan contra tanques del ejército de Turquía, que buscan acabar con el Estado Islámico y de paso expulsar de la región a las milicias kurdas, que, aunque en contra del Estado Islámico, representan un conflicto separatista con el gobierno de Turquía. El nombre de la operación militar es Escudo del Éufrates. En cuanto a relaciones internacionales, existía tensión entre Ankara y Moscú, desde que en 2015
Turquía derribó un avión ruso en la frontera con Siria y se agravó cuando el 19 de diciembre de 2016 un policía turco asesinó al embajador ruso. En enero de 2017 se declara la cadena perpetua para los militares golpistas en Turquía. Recordemos que no se instaura la pena de muerte, puesto que en Turquía se abolió en el año 2002, en su proceso de adhesión a la Unión Europea. El 10 de marzo de 2017, la ONU informó que unas 2.000 personas han muerto entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en el sudeste de Turquía durante operaciones de las fuerzas de seguridad turcas. Las relaciones con Rusia se han fortalecido y el gobierno de Putin destacó la cooperación de Turquía en el conflicto sirio y levantó el veto a la importación de frutas y verduras. El 29 de marzo de 2017 se da por terminada la operación militar Escudo del Éufrates, en el norte de Siria. El 16 de abril, el sí se impone en el referendo turco que otorga poderes especiales al presidente Erdogan. Muy pronto, la oposición pide la anulación de este referéndum, pues temen que se desate un gobierno autocrático, con un presidente que ya ha sido acusado de reprimir derechos y libertades. El 5 de mayo, Turquía, Rusia e Irán, principales garantes del alto el fuego en Siria, firman un acuerdo para establecer 4 zonas aéreas controladas por los rebeldes, con el objetivo de atenuar la crisis humanitaria en el país árabe. Con este recuento de sucesos que ponen al gobierno de Turquía en el ojo de la noticia, queremos terminar la emisión con una breve intervención de un especialista en geopolítica euroasiática. Vamos con nuestro corresponsal, Francisco Carrasquilla. Saludos, Francisco. Buenas, Aleja. Me encuentro aquí con el experto Alejandro Benjumea, que nos va a hablar un poquito acerca de la importancia geopolítica de Turquía en el panorama mundial. Buenas tardes, señor Alejandro Benjumea. Es un placer tenerlo aquí en este espacio de noticias. Muchas gracias, señor Francisco, por tenerme en este canal. Bueno, a la luz de lo que ha pasado y está pasando actualmente con Turquía en el panorama mundial, nos gustaría saber cuál es la importancia geopolítica que tiene. Esa es una pregunta que no muchos nos hacíamos hasta hace un tiempo, donde Turquía ha ido teniendo muchos cambios desde que el actual presidente, el señor Erdogan, se le dieron unos poderes especiales, lo cual tiene grandes implicaciones en la geopolítica del Medio Oriente. Como por ejemplo con su relación con Siria. Exactamente. Bajo el mandato del señor Erdogan, Turquía ha mantenido una línea de comunicación con Siria y que de alguna manera tolera incluso la comunicación con el ISIS, lo cual se camufla con los que ya conocemos, los corredores humanitarios, con los que Rusia ha tenido muchos problemas últimamente. Esto es debido a que Turquía planteó que estos corredores humanitarios no deberían tener acceso aéreo, lo cual a Rusia le molestó mucho porque precisamente el ISIS no tiene fuerza aérea, en cambio Rusia sí. Europa no quiere más inmigrantes, por eso Turquía pretende generar estos corredores para que los emigrantes de Siria se establezcan en Turquía, lo cual a Europa le pareció muy bien. Entonces, cuando el gobierno de Turquía le pide a Europa 3.000 millones de euros, Europa dice, claro, sí, pues Europa lo que quiere es no tener más inmigrantes. Pero en realidad, ¿cuáles son los intereses de Turquía, del gobierno turco? El gobierno turco pretende recopilar los intereses que tenía antes del Imperio Otomano, que es controlar el creciente fértil, lo cual el creciente fértil se compone por Siria, Irak y Jordania, lo cual es otro interés que tiene Arabia Saudita e incluso, como no nos sorprende, Estados Unidos de América. También hay que tener en cuenta que Turquía utiliza este elemento que le dio a Europa, que le permitió a Europa, sí, como una palanca para amenazar, por decirlo así, ante cualquier hostigamiento europeo. Pues ellos podrían cerrar esos corredores para enviar todos los inmigrantes a Europa, lo cual no quiere Europa. Sí.
Y todo esto combinado es lo que hace de Turquía muy importante para la geopolítica global. Bueno, muchas gracias Alejandro Benjumea por estar con nosotros aquí en este espacio tan importante para la cultura de nuestro público. Volvemos al estudio. Gracias a Francisco y a nuestro especialista invitado. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales acerca del tema que les gustaría que abordáramos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.